Nos toca ver un tema muy importante desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos que tener en la ejecución de cualquier obra. Hemos estado hablando del movimiento de tierras que implican los rellenos y sobre todo las excavaciones, que son obviamente más aparatosas. Y entonces nuestro tema de hoy es analizar los riesgos que se corren en los trabajos de excavación y en lo posible su prevención. Entonces, para mencionar algunos, probablemente no todos, los riesgos que existen, hablemos primero de las caídas. Obviamente que una excavación tiende a desnivelar el terreno, generar huecos, generar espacios dentro de los cuales se puede caer, las personas pueden caer, las máquinas pueden caer, se pueden sufrir tropezones, golpes y hasta derrumbes, ¿no es cierto?, durante las caídas en las excavaciones. Por lo tanto, es bueno prevenir estas caídas poniendo obstáculos, poniendo señales. Vemos acá en las fotografías un par de ejemplos donde las áreas de excavación están cerradas para que ninguna persona desprevenida, ¿verdad?, que comete el error de pisar mal o no fijarse las depresiones que existen en el terreno. Entonces, una primera medida podría ser evitar eso, ¿no es cierto? Lo mismo en cuanto a los vehículos, a las máquinas que circulan en las cercanías de la excavación, que pueden causar mucho peligro, inclusive caer dentro de las excavaciones con graves consecuencias. Otro de los factores bastante comunes en las excavaciones son los derrumbes. Todos sabemos de que un terreno que está estable tiene un equilibrio y por lo tanto se mantiene en ese estado. Y cuando hacemos una excavación, lo que hacemos es alterar ese estado, puesto que eh, retiramos una parte del material y por lo tanto las partes contiguas no tienen, tienen la ausencia, el hueco que hemos generado y tienden a rellenarlo porque hay un desequilibrio en las fuerzas de estabilidad que originalmente tenía. Por lo tanto, este desequilibrio genera una inestabilidad en los taludes, se le llama taludes a las paredes de la excavación y entonces obviamente hay un peligro de que se derrumben. Este peligro depende de la profundidad de la excavación, de la duración del tiempo en que está expuesta, del tipo de material que tenemos, de la presencia de agua, de la presencia o existencia de ruidos, golpes en las cercanías, vibraciones que pueden aumentar la desestabilización del suelo, etcétera, ¿no? Entonces, un derrumbe puede aplastar a las personas, que tenemos algunas imágenes impresionantes y es muy común que suela ocurrir por falta de precaución, ¿no es cierto?, en los trabajos que se realizan. Por otro lado, no es solamente la inestabilidad de las paredes de la excavación, sino que esta inestabilidad se asocia también a la inestabilidad de elementos que están encima de los taludes o cerca de los taludes, como pueden ser edificios, por ejemplo. Fíjense, acá también tenemos algunas imágenes. Estos son problemas bastante comunes, por eso se dice de que antes de hacer un trabajo de construcción se tiene que hacer una inspección, informarse bien cuál es la situación, no solamente en el lugar de trabajo, sino también en el perímetro, en las cercanías. Algunas veces se tienen que hacer excavaciones prácticamente al lado o inmediatamente al lado de construcciones existentes. En muchos casos son construcciones que son antiguas o que tienen un equilibrio precario. Fíjense acá, por ejemplo, en la foto de la derecha se nota que ha habido una demolición previa, o sea que este edificio que se ve era parte de algo más grande. Entonces, igualmente, igual que en el suelo, una parte se apoya en otra y eso estabiliza el sistema ya como un conjunto. Entonces, cuando retiramos una parte de un edificio, no sabemos si hay fuerzas que están en desequilibrio y se apoyan unas a otras, y si retiramos el apoyo, por supuesto, estamos corriendo un peligro grande.
Otro de los riesgos bastante comunes en las excavaciones es encontrarse con tuberías de gas, que ustedes saben que pueden generar explosiones, incendios, etcétera, cables de electricidad que están enterrados y que de repente están cargados con energía eléctrica, y tuberías de agua, etcétera. Por lo tanto, siempre, además de la inspección visual, porque este tipo de elementos que están debajo del nivel del terreno no los vamos a poder mirar, no los vamos a poder detectar probablemente, pero es necesario informarse, hacer una investigación si qué había antes en ese terreno, si es que había otro edificio o si es que un edificio vecino con otro contiguo se comunicaban subterráneamente o recibían energía o algún otro detalle, es necesario inspeccionar. Y si quedan dudas, es necesario averiguar, quería decir, y si quedan dudas habrá que hacer una inspección, habrá que excavar y investigar con mucho cuidado, y desde luego que la primera previsión que se tiene que tomar ante estos problemas es la suspensión de la provisión de energía eléctrica. Hay que cortar la energía eléctrica, cortar el aprovisionamiento de gas, que son los más peligrosos, y también el agua, si es que llegara el caso. Los desagües sanitarios también suelen causar problemas. Otro detalle son las inundaciones, ¿verdad? La presencia de agua puede ser por depósitos de agua cercanos, ya sean naturales o artificiales, puede ser por el agua subterránea, el del nivel freático, puede ser por el agua de lluvia. Entonces siempre se tiene que tener cuidado con el agua, porque no solamente es que el agua la que estorba, por decirlo de alguna manera, y pone en peligro a las personas, sino que debilita los taludes, ¿verdad? Todos sabemos que el agua en su movimiento arrastra partículas y eso erosiona los taludes de una excavación, y por supuesto va aumentando más y más el riesgo. Entonces hay toda una tarea, toda una faena de evitar que el agua entre dentro de una excavación, y si llegara a entrar, por ejemplo, en el caso subterráneo, no se puede evitar que las corrientes que están bajo el terreno se muevan, pero sí se puede reducir su influencia, inclusive eliminar temporalmente su influencia, y hay que tomar todas las medidas del caso. En últimas circunstancias, si es que ya entró el agua de lluvia o de cualquier origen en una excavación, hay que eliminarla, ¿no es cierto? Y también la eliminación genera peligro, porque al eliminar el agua generamos corriente de agua. Si es que es agua en reposo, la ponemos en movimiento, y el movimiento erosiona los taludes y la tierra suelta que hemos dejado. Entonces son problemas aparte de la incomodidad que genera el trabajo con agua, como vemos en ambas imágenes, que son apenas dos ejemplos. El agua no es cristalina, no es clara, por lo tanto no permite ver lo que se está excavando, así que es un trabajo a ciegas, reduce el rendimiento, la consistencia del material que se extrae también cambia. Si es que fuera arcilla, por ejemplo, bueno, se pega a la pala. Si fuera un trabajo manual, si fuera un trabajo mecánico, lo mismo. Entonces se dificulta el trabajo, aparte del peligro que significa, porque puede haber una excavación. Acá vemos que el nivel apenas llega a las pantorrillas de estos obreros, acá no se puede apreciar nada, pero puede haber casos en que el agua llegue al nivel del cuello o sobrepase, puede haber ahogamientos del personal. Otro elemento que se tiene que prevenir y se tiene que revisar y controlar y verificar y supervisar es el uso de los equipos, las herramientas y las instalaciones que usan estos equipos para el caso de que funcionen a gas, que funcionen con aire comprimido, que funcionen con energía eléctrica, que tengan motores a combustión, que usan combustibles, etcétera, ¿no es cierto? Tiene que haber una certificación previa, una revisión previa de que todos los equipos están en buen estado, sus cables, sus tuberías, sus conexiones, sus tomacorrientes, sus clavijas, sus extensiones, etcétera. Todo tiene que estar en orden y en buenas condiciones, ¿verdad?, para no causar problemas y accidentes en el trabajo. Como medidas de prevención, obviamente, analizar todos los factores que hemos mencionado, y otros, porque como dije al principio, no son todos los casos de peligro que pueden haber. El peligro se observa, el peligro se percibe, hay que estar muy atento al escenario de trabajo,
y a las circunstancias de trabajo, el ingeniero es el responsable de eso, no puede descargar su culpa en los excavadores o en el capataz o en el clima, es su obligación prever esto y por eso una de las medidas, aparte de la inspección y las previsiones que se pueden tomar, una de las medidas es proteger al personal con los implementos adecuados. El equipo de protección personal, conocido como EPP, es básico y elemental. Se necesita un casco, pero no cualquier casco, un casco certificado. Hay cascos hasta de 20 pesos, creo, en la feria. Ese casco se rompe junto con la cabeza del usuario. Entonces hay certificaciones, hay normas para proteger el cráneo de cualquier objeto que pudiera, no he mencionado, por ejemplo, aparte de las caídas de cosas, ¿no? No solamente es caídas de personas y caídas de máquinas dentro de las excavaciones, sino también caídas de objetos, caídas de piedras, caídas de herramientas, caídas de otras cosas que pueden caer bien en la cabeza o en el cuerpo de alguien dañándolo completamente. Por eso es esencial, básico en todo trabajo, el uso de un casco adecuado. En cuanto a otros detalles de protección en la cara, tenemos los ojos, por ejemplo, al excavar se genera polvo, peor si es que las condiciones climáticas, si hay viento, etcétera, hay que proteger los ojos, hay que proteger la cara, la piel, de distintos tipos de materiales que pueden estar en el aire, porque se remueve cuando se hace una excavación, protección a los oídos cuando utilizamos máquinas, cuando se utilizan explosivos, protección de las vías respiratorias, para el polvo se necesitan respiradores, ¿verdad? O por lo menos barbijos que protejan el aire que se aspira tanto por la nariz como por la boca, la protección de las manos y los brazos, las manos con guantes, que sean lo suficientemente resistentes, durables y mejor si son largos para proteger los brazos. Hay elementos que caen de los taludes, hay un esfuerzo que se hace, hay fricción, hay rozamiento, hay golpes, entonces es importante proteger la piel. Y lo mismo los pies, ¿no es cierto? Se necesita obviamente calzados, pero no cualquier calzado, botas de seguridad que se llaman, que son especiales, todos las hemos visto. En primer lugar tienen una caña larga, no es de caña corta como el zapato común. ¿Para qué? Para proteger torceduras de los pies, ¿no es cierto? Para que no se tuerzan los tobillos. Entonces los botines o las botas se amarran hasta cierta altura de la pierna, justamente para evitar que los pies se tuerzan, ya que cuando hacemos excavaciones o remociones en una obra, aparte de que hay escombros por todo lado, hay mucho riesgo de torcerse los pies, ¿verdad? Entonces, la protección mediante botas de seguridad también hay un riesgo de que caigan objetos, piedras o pedazos de suelo o herramientas o algún elemento, maderas que se suelen usar, etcétera, que caigan encima de los pies, encima de las piernas. Entonces, se necesitan zapatos de botas de seguridad que tengan una buena calidad, una buena resistencia, y la punta de los pies se protege con acero, ¿verdad? Tienen una protección especial para que no haya un aplastamiento. Por otro lado, aparte de que uno se puede tropezar o caer o golpear, etcétera, también resulta que hay excavaciones que tienen cierta profundidad, por lo tanto hay que hacer trabajos a veces hay que hacer trabajos no solamente en el fondo, sino en cierta altura. Para esto se necesita usar arneses, ¿verdad? Los arneses son una especie de cinturones, pero que van sujetados también en el cuerpo, no solamente en la cintura, e inclusive en la entrepierna. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté perfectamente sujetado, y estos arneses se conectan con una línea de vida que se llama, que es una cuerda resistente, de modo que si ocurriera algún accidente, alguna caída o algún problema donde el trabajador pierda el equilibrio, entonces queda colgado en la cuerda, en la línea de vida. Por lo tanto, el otro extremo de la línea de vida tiene que estar fijado a un elemento resistente, y la longitud de la línea de vida tiene que ser la adecuada, ¿no? No vaya a ser que caiga línea de vida y todo. Entonces,
la longitud de la línea de vida tiene que estar graduada, de manera que se asegure de que si la persona cae no llegue a golpear con el piso, con el suelo. En muchos casos la línea de vida está sujetada por otra persona que va regulando la longitud de la línea de vida, para que indirectamente está regulando la altura de caída del posible afectado. Entonces, estas son normas de seguridad que en toda obra se deben cumplir, sí, y tener la ropa de trabajo adecuada, no ir a trabajar en short, en camiseta, etcétera. Hay que, en las empresas, en los trabajos, en las obras, hay que introducir ciertos hábitos que son de beneficio para todos, ¿verdad? Nadie quiere que hayan accidentes, nadie quiere que haya daños para nadie. Entonces, la ropa de trabajo adecuada, que normalmente es un overall, un overall que cubre, overall quiere decir que cubre todo, ¿no es cierto? Cubre las piernas, cubre los brazos, cubre el cuerpo de una sola pieza, de modo que es de una tela resistente para que no se rompa. Cualquier otra tela, la ropa común en un trabajo no aguanta nada, se le hacen huecos rápidamente, se arruina la ropa. Entonces la ropa de trabajo justamente se llama así porque tiene un cierto grado mayor de resistencia, son gruesas, no son para lucir, ¿verdad?, sino son para proteger a la persona. Acá hay un bosquejo más o menos de las cosas básicas que hemos mencionado. Tenemos el casco y el barbijo, acá dice barbuquejo, no sé, debe ser español seguramente. Eh, Protección auditiva para los oídos, ¿no es cierto? Gafas para los ojos, un respirador o máscara para la nariz y la boca. El arnés que vemos acá en color rosado, como se puede ver, está fijado en la entrepierna, en los costados y también en los hombros. Entonces no hay manera de que esto se suelte, digamos, del cuerpo. Y está sujetado por la parte de atrás, no lo apreciamos, con esta línea verde, que es una cuerda, se llama eslinga también, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver que está sujetada en dos partes, ¿no? Le llaman eslinga doble, y está en un lugar fijo, una cuerda, una barra de acero, una viga de madera, algo que tenga la capacidad de soportar el peso de la persona colgada, obviamente, y del impacto, ¿no es cierto?, que va a haber el golpe durante la caída, porque va a ser una caída libre. Tenemos los guantes, el sector de la construcción hay guantes de todo tipo, guantes de hilo, guantes de lana, guantes de cuero, guantes de goma y de otros materiales que tienen mejor aplicación en determinados trabajos, ¿verdad? El objeto de los guantes, en el caso de la excavación manual, por ejemplo, no solamente es para proteger la piel de la fricción con las herramientas, con la pala, la picota, el combo, etcétera, sino también para el contacto que puede haber de la piel con las piedras o con la tierra al retirarla, y que en un trabajo continuo y muchas horas y muchas repeticiones causa daño a la piel. Quizá una vez no pasa nada, pero en la repetición y hacer ese trabajo todos los días, etcétera, entonces se necesita protección. ¿Qué más? Las botas de seguridad que están figurando acá, la ropa de trabajo que hemos mencionado, y esto que ya son complementos, ¿no es cierto?, que los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces está la excavación manual. Si la excavación es mecánica, tampoco la máquina no trabaja solita, normalmente aparte de un operador hay ayudantes, y también es importante que la dirección de la obra tenga la cultura y la responsabilidad suficiente como para mantener un orden y una limpieza permanente en la obra. Fíjense estas escenas de estas dos fotos casuales que he introducido aquí, son escenas que nunca vemos en nuestro medio, ¿verdad? Nunca vemos una excavación de alcantarilla así como esta en nuestro medio. Nunca vemos una protección, una malla a los lados para que los peatones no entren al área de trabajo, un área de circulación lateral completamente limpia, como pueden ver acá. No solemos ver eso, vemos montones de tierra, la gente cruza por ahí, salta a la zanja, ¿no es cierto? Y ni qué decir los trabajadores,
y si llueve es un desastre. Entonces son hábitos, buenos hábitos que tenemos que aprender, tenemos que desarrollar. Ustedes son jóvenes, espero que de aquí a 10 años las escenas de las obras hayan cambiado. Una vez yo estuve en un país desarrollado de casualidad y en la calle, como todo turista, entre comillas, me puse a sacarle fotos a un edificio que estaba en construcción o en reparación, qué sé yo, y la gente ni siquiera se da cuenta que está en construcción, pero para mí me llamó muchísimo la atención porque acá lo que vemos es un desastre, ¿no es cierto? En primer lugar ponen, si es que fueran calles del centro, ponen alguna protección afuera en la calle, sus calaminas que a uno le da miedo cortarse o punzarse con alguna de ellas si es que pasa muy cerca, sus pasadizos hechos de tablas que si uno pisa del un lado le golpean del otro, o se rompe el pie o se tuerce el pie y tiene que estar equilibrando entre los vehículos y la construcción, y finalmente la mayoría de la gente opta por arriesgar su vida más cómodamente en la calzada, andando junto con los vehículos. Bueno, resulta que en esa ocasión yo me di cuenta de que había una construcción y me puse a sacarle fotos, ¿no? Como para tener un recuerdo, digamos, de eso y poderlo comentar, quizá como ahora. Y habían unas personas que eran del lugar, unos gringos que estaban por ahí, y más bien lo que les llamaba la atención era lo que yo estaba haciendo, no la obra, ¿no? Seguramente se preguntaban qué será lo que saca fotos, porque me miraban a mí y miraban para arriba para ver qué era lo que me llamaba la atención tanto, y ellos no encontraban nada raro y más bien el raro era yo. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque era tan limpio todo, tan ordenado, tan precavido, había una malla que elegante, ni siquiera cualquier malla, ¿no? Acá le ponemos, a veces le ponen yute o cualquier cosa, una malla que parecía colocada para siempre, perfectamente recta, unos protectores para que no caiga nada a la calle, esa malla para que no se vea, porque también hay una contaminación visual, no solamente es el peligro o el polvo, la tierra, los escombros que caen o la pintura, si es que están pintando, también es una contaminación visual, es feo, ¿no es cierto? Ver todo eso y tener miedo que le caiga cualquier rato un pedazo de algo. Entonces era tan elegante que bueno, yo le saqué fotos. Otra ocasión en otro lado, un hotel en el que tenía una piscina o varias, y en una de ellas estaban arreglando la piscina, estaban, no sé, eh, reparando, no sé qué tendría, pero los inquilinos o los alojados tenían que pasar cerca de ahí para pasar, pero jóvenes, no había una piedra en el piso, ¿no? No había un palo que se cruce por el lugar por donde se tenía que caminar, no había perfectamente señalado por donde se tenía que caminar. A mí me llamó mucho la atención esta fotito de la derecha, ¿no? Porque esta todavía está en la ciudad y se ve que de repente están obligados a hacerlo, pero esta está en medio de una excavación, es un montón de maderas o de material y está perfectamente señalizado, ¿no es cierto? Perfectamente rectangular, hasta pareciera que lo han medido. Ese tipo de hábitos y de orden y de limpieza, no vemos una sola cosa tirada en el piso. Acá, cuando vamos a visitar una obra, la mitad del tiempo vemos las cosas que nos interesan en la obra y la otra mitad tenemos que ver al piso, a ver si no pisamos un clavo, no nos torcemos la pierna, no pisamos un hueco o alguna otra cosa, y tenemos que ver si no nos golpeamos la cabeza, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, creo que la diferencia está muy clara y que no hace falta insistir más. Yo lo hice bastante, pero se empieza por ahí, ¿no? Por el orden y la limpieza. Y tiene que ser un hábito, tiene que ser todos los días, jóvenes. Antes de irse a la casa uno tiene que ordenar el lugar de trabajo, sea que una obra de construcción, sea una oficina, sea lo que sea. Uno no puede dejar todo tirado o mínimamente acomodado. Tampoco estoy diciendo que le pasemos aspiradora todos los días, ¿no? Pero tiene que estar, las personas tienen que acostumbrarse. Yo todos los días, casi de mi vida de constructor, he
he bregado con eso. Hay un carpintero, hace algún trabajo, deja clavos tirados, deja pedazos de madera. Hay un revocador, deja toda la mezcla que se le ha caído al piso eh, tirada por ahí, por donde ha caído. Hay un pintor que mancha todo el piso y lo deja así manchado, y cuando uno le dice limpie, no, después sale. He tenido grandes experiencias donde nunca sale, jóvenes, y el pintor donde estará bien, gracias, ¿no es cierto? Entonces, muy importante esto, convertirlo en un hábito desde el primer día, jóvenes, porque cuando uno el primer día no pone orden, es muy difícil ponerlo después. Luego tenemos acá en la temática la circulación segura, ¿no es cierto? No solamente es muy importante poner señales y protección, cercas, determinar bien claramente dónde se están haciendo los trabajos. Aquí tenemos una fotito, la de la derecha, donde tenemos un letrero, aparte hay una cuerda que podemos ver que impide el paso, sobre todo de los peatones, pero también hay que proteger a la gente de la obra. No todos están trabajando en la excavación, hay gente que puede estar trabajando en otras cosas de la misma obra o en otro pozo de las excavaciones. Tenemos que proteger a todos. Tienen que haber áreas de circulación claramente marcadas, con la suficiente dimensión como para que las personas puedan pasar libremente. No nos olvidemos que muchas veces en las obras se cargan escaleras, se cargan objetos, se cargan herramientas, se cargan maderas. Entonces tiene que haber el espacio suficiente para que las personas más las cosas que cargan puedan pasar tranquilamente. El piso tiene que estar nivelado, libre de escombros, ¿no es cierto? No solamente la excavación, simplemente caminando por terreno llano, sin que haya ningún pozo, las personas se pueden caer, se pueden accidentar con estas cosas. Entonces, muy importante señalizar, cerrar el área como se ve acá, para cruzar un espacio, poner una pasarela. ¿Cuánto de dinero va a costar esto? Nada, señores, en una obra estas cosas son casi gratis, ¿no? Porque tenemos madera, tenemos clavos, tenemos pedazos de una cosa y de otra, y tenemos gente que en muchos casos no está haciendo nada porque es inevitable, ¿no? No son robots. Entonces, prácticamente es una obligación ser prevenido en este tipo de cosas. ¿Cuánto cuesta esto de trabajo y de dinero, y cuánto cuesta un accidente, verdad? Entonces no hay punto de comparación. Entonces hay que poner pasarelas que sean anchas, que tengan baranda, como se puede ver. En otros países se exige además una especie de baranda aquí cerca de donde se pisa, porque puede haber baranda, pero uno puede pisar a un lado, en algún momento de descuido o por algún empujón o pérdida de equilibrio o lo que sea. Entonces siempre hay una tabla también lateral aquí a los lados de la pasarela para evitar ese tipo de posibilidades. Y también vemos aquí una rampa, en mi opinión, una rampa de una pendiente demasiado pronunciada, ¿no es cierto? Es muy fácil resbalar acá, es muy alta esta pendiente, muy pronunciada, inclusive imposible de subir en una carretilla, y nada raro que lo intente alguien, y con el consiguiente riesgo no solamente para él, sino para los que pueden estar aquí abajo. Nada raro que a veces hay gente aquí abajo trabajando y otros que están pasando por acá con una carretilla cargada de piedras, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esta rampa, por ejemplo, también se deben poner rampas, pero debería tener unas maderitas aquí cruzadas, ¿no es cierto?, para que cuando se pise no haya la posibilidad de resbalar, una especie de escalones, ¿verdad? Son cosas improvisadas que se ejecutan. Tampoco vamos a construir una escalera a menos que el trabajo sea permanente. También hay trabajos que duran un año, bueno, entonces una tablita puesta ahí tampoco es razonable. Acá tenemos un pequeño esquema que nos muestra la pasarela, lo que acabábamos de decir, con su respectiva baranda, no solamente una tabla arriba, como podemos ver, sino una tabla abajo también. Una persona que está pasando cargada, no es lo mismo que andar suelto. Tenemos una barrera aquí para los vehículos, lo cual divide el área de circulación de máquinas y vehículos con el área de trabajo. Y fíjense que esta baranda no está al borde de la excavación, sino que hay un espacio entre ambos. Este espacio tiene la función de mejorar la seguridad, por un lado, alejando
el peligro de la excavación, y también evitando que el peso del vehículo afecte a los taludes, y también permitiendo, como se puede ver acá, que los escombros o el propio material que se retira de la excavación no se tenga que descargar en el borde, porque eso aumenta el peligro de desestabilización del talud, sino que haya un espacio. Hay reglas, hay normas que sugieren dejar 1 metro, 1,50 m mínimo para poner la tierra que se saca de una excavación, y en algunas circunstancias esto se agrava, depende del tipo de suelo, de la profundidad, etcétera, como ya lo mencionamos en un principio, y es necesario que el ingeniero lo tome en cuenta. Aquí vemos el permiso de trabajo, dice en este dibujito, que también es una obligación en las obras. No pueden entrar las personas o salir o hacer lo que les parezca, sino que hay una persona responsable, puede ser el capataz, puede ser el ingeniero, puede ser su jefe, puede ser un encargado de seguridad, que está vigilando y está permanentemente viendo qué es lo que pasa, y autoriza o desautoriza que se hagan algunas cosas. Entonces ahí tenemos el letrero, que no hay que pasarlo por alto, ¿no? Tenemos el letrero. La iluminación, señalización adecuada son también factores importantes. El que no se cae de día se puede caer de noche. Hay obras en las que se trabaja también en horas nocturnas, entonces la iluminación también tiene que estar muy clara. Aquí tenemos algunos ejemplos de los muchos letreros. Al final no es necesario que el letrero tenga esta conformación, una tabla, un cartón, alguna cosa que fijo, algo pintado que se lea, una bandera roja, un foco, ¿no es cierto? Cosas que llamen la atención, y que permitan que se vea los obstáculos, que se vean las barreras, que se vean los riesgos, ¿no? Que se perciban los riesgos. Y también es muy útil, como sabemos, utilizar señales reflectivas en la vestimenta. Están aquí los accesos y salidas planificadas, que tienen mucho que ver con lo que decíamos de las rampas. Las escaleras son otro factor. Acá en nuestro medio nunca vemos escaleras, ¿no es cierto?, en las excavaciones. La gente sale por los caminitos que se forman finalmente en los taludes por la repetición de pasar por ahí mismo, igual que en el campo los animales que marcan una senda, ¿no? Siempre debemos tener escaleras en las obras, y fíjense que la escalera siempre sobresale por lo menos 1 metro del borde del hueco de la depresión, por lo menos. ¿Para qué? Para facilitar la salida. Si es que solamente la escalera llegaría hasta aquí, la persona tendría que colgarse, ¿no es cierto?, y subir sus piernas por los costados para llegar arriba. En cambio, si la escalera sobrepasa, va a poder subir un poco más y de ahí recién pisar el terreno contiguo. Y también para entrar, ¿verdad?, se toma de la escalera y empieza a bajar de una forma más fácil, y no se está agachando y colgando para poder acceder a ella. En toda excavación debe haber una escalera que sobresalga en la parte de arriba. La escalera debe estar fija, creo que esos detalles, debe estar bien apoyada para que no se resbale, no tiene que caerse, no tiene que torcerse, tiene que ser una escalera de buena calidad, que no esté con sus peldaños rotos. Todo eso, jóvenes, es parte del trabajo del ingeniero. Y las escaleras y las salidas y las entradas de una excavación, sean rampas, sean escaleras o cualquier otro tipo de auxilio físico, para que las personas no tengan que estar trepando por el talud o saltando en caso de entrar, tienen que estar a una distancia máxima de 10 metros, 15 metros. Cada 15 metros tiene que haber una escalera mínimo. Estoy hablando de lo mínimo. Y otros medios, ¿no es cierto? Todo lo que se crea necesario para auxiliar a la gente que está trabajando, sin escatimar esfuerzos, sin escatimar gastos, porque la seguridad es lo primero. Hoy en día, con esto de las enfermedades y todo eso, seguramente en un futuro muy próximo va a ser obligatorio también tomar medidas sanitarias. De hecho, ya lo son, porque estamos hablando de las excavaciones, pero también estamos hablando de la seguridad, así que parte de las medidas que se tienen que tomar en cualquier obra, especialmente en el campo y especialmente en el oriente de Bolivia, que tiene un clima cálido, es, por ejemplo, la sanidad de los lugares, ¿no? Evitar el agua contaminada, no solamente para el contacto, sino peor para beber, los mosquitos, proteger a la gente de las enfermedades, vacunaciones, etcétera.
Entonces, todas las medidas, acá vemos algunas excavaciones profundas donde es necesario el uso de andamios inclusive, y aquí tenemos una especie de plataforma que está construida al lado de un talud. Entonces, jóvenes, el tema es chico, pero el tema es grande, pero el texto es chico, y también la clase y lo que podemos decir. eh, Hay muchas normas en los últimos años. Es un tema que se ha desarrollado mucho y se hace énfasis mucho. Hay obras donde es más importante la seguridad que lo técnico. De hecho, los inspectores de seguridad tienen más autoridad que los inspectores técnicos. Un inspector de seguridad tiene más autoridad que el ingeniero, que el director de obra. ¿Por qué? Porque todos se tienen que ajustar a las normas de seguridad. No es que según su rango, ¿no es cierto?, sino que todos tienen que cumplir las normas de seguridad. En ese sentido, existen reglamentos, existen normas internacionales, existen equipos, existen recomendaciones, especificaciones, etcétera, en las obras importantes, y no es cuestión de tener un libro y guardarlo y se acabó, o por obligación adquirirlo o imprimirlo y tenerlo ahí en la obra y sin que nadie lea, sino que es obligación la instrucción de las personas. Hay proyectos donde cualquier visitante, así sea un ministro o lo que sea, tiene que pasar primero por un curso. Nadie entra a la obra si es que no tiene primero su certificado de inducción, que se llama, que quiere decir la preparación, donde le orientan, le indican cómo es la obra, a qué lugares puede ir, a qué lugares no puede ir, cómo tiene que circular si es que hay vehículos, cómo tiene que vestirse, qué equipo tiene que llevar obligatoriamente, etcétera, ¿no? O sea, todas las reglas de una obra son obligatorias para todos, y aunque sea un periodista que está yendo, un vendedor que está yendo a ofrecer sus productos, no tiene nada que ver con la obra, pero obligatoriamente tiene que hacer ese trabajo de la inducción en las obras, inclusive en la instalación de los campamentos o de las faenas. Se tienen ambientes especiales donde los visitantes llegan y se alojan ahí hasta un día, 2 días, mientras pasan los cursos de inducción. Tienen aulas con instructores, etcétera, y una vez que vencen esa etapa, les dan un certificado y recién les dan su identificación para que puedan entrar con el título de visitante, o sea que tienen restricciones, no pueden entrar a cualquier lugar de la obra o a cualquier parte. Aquí tenemos un par de imágenes donde se está haciendo inducción a los obreros. Estos obreros ya cuando entraron la primera vez hicieron su curso de inducción. Sin embargo, todas las mañanas, jóvenes, se les repasa de acuerdo a los trabajos que van a hacer, se les recuerda si es que van a hacer excavación, se les recuerda gran parte de las cosas que estamos diciendo ahora. Lo mismo acá vemos, se está haciendo una instrucción, un repaso de cómo se deben manejar las herramientas y los equipos.